El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 7 y 8. Capítulo 7. Había pasado una semana desde que llegó a Hampshire y sentía que su vida se apagaba con prontitud. En pocas ocasiones tenía la compañía de sus tíos. Aquellos estaban sumergidos en una especie de encantamiento. Antonieta tocaba el pianoforte y eso encantaba de sobremanera a su tío. Ella pasaba cada vez más tiempo sola y el clima no ayudaba para que saliera a pasear. Lo único que la animaba era observar con discreción por la ventana. Sus ojos no perdían de vista a las caballerizas. El encargado de adiestrar a su caballo era quien la distraía. Disfrutaba al verlo intentar varias de sus hazañas con el caballo, pero al parecer no había muchos avances con él. Entre sus oscuros pensamientos, surgió la idea de presionar a ese hombre. Si no lo hacía, moriría. Coraline abandonó la biblioteca en la que se encontraba para ir a su habitación. Tenía una gran idea para salir del aburrimiento. April. Llamó Coraline a su doncella. Aquella se acercó, apresurada. Diga, milady, habló April. Quiero que me pongas un traje de montar. Iré a por mi caballo y lo sacaré de esa caballeriza. ¿Lo han domado tan pronto? Si ese hombre es una maravilla como dice mi tío, pues debería estar listo, ¿o no? No aceptaré disculpas por su inoperancia y menos excusas. Una semana es suficiente tiempo para que ese caballo sea tan suave como la seda. La doncella desconfiaba del sentido común de la joven. La pobre estaba al borde de la locura. En las caballerizas, Richard iba a paso de tortuga con ese caballo de la sobrina de su patrón. Aquel tenía tantos traumas que era incapaz de ceder mucho terreno en lo que se refería a confianza. Vamos, amigo, vamos. Solo a un pésimo padre se le ocurre no comprar una yegua, masculló Richard, que insistía en que el animal diera unas vueltas con él, pero sin ponerse hosco. Los otros sirvientes se encargaban del resto de los caballos que serían destinados a la venta. Lo llamarían si no podían controlarlos. Él tenía la orden estricta del señor de la casa para que ese caballo fuese más dulce que un cordero. Richard levantó la mirada y vio que la joven se acercaba vestida con un traje de montar y tenía una fusta en la mano. ¿Qué se traía entre manos esta ermitaña? Se colocó junto al caballo y esperó a que ella terminara de acercarse. La muchacha se aproximó con decisión, aunque levantando un poco su vestido, también apretaba su sombrero con la mano que llevaba la fusta. Mientras la distancia entre ese hombre y ella se hacía más corta, su pecho comenzaba a latir con mayor fuerza. Esperaba que sus ojos pudiesen mantenerse fijos en el rostro del sirviente y que no se desviara hacia el atractivo torso del domador. Carraspeó su garganta antes de hablar. Supongo que mi caballo está listo, Alfred, dijo Coraline, altiva. El marqués bajó la mirada y sonrió. Practicó una elaborada reverencia para ella antes de responder. Buenas tardes, milady. Como usted es capaz de suponer, yo también supongo que me ha visto todos estos días trabajando con su caballo. Esa no es la respuesta que estaba esperando. Sí, lo he visto de reojo desde la biblioteca, admitió. Después, sus ojos abandonaron el rostro reluciente del sirviente para continuar su recorrido hacia las zonas un poco más alejadas de la cara. Su curiosidad por estudiarlo iba más allá de lo racional. Entonces sabe que su caballo es más terco que una mula. ¿Justifica su ineptitud con el carácter de un caballo? Uno que, por cierto, se caracteriza por ser dócil, reprochó con firmeza. ¿Ineptitud?, inquirió Richard, sorprendido. ¿Y cómo le llamaría a estar toda una semana saliendo con este caballo sin lograr absolutamente nada? Es un sirviente que le ha vendido humo a mi tío. Es incapaz de domar a una lagartija, Alfred. ¿Me dejará hacer una réplica ante su acusación? No. Ensillen a este caballo, subiré a su lomo y partiré a un paseo por la propiedad. Apelo a su buen juicio, milady. No se puede subir a un caballo de esta magnitud sin el adiestramiento necesario. ¿Quién me lo va a impedir? Haga lo que le ordeno. Esperaba que su raciocinio la guiara, pero veo que no hay mucho de eso en usted. No me gustaría perjudicarlo, Alfred, sería un verdadero desperdicio. Si quiere conservar su puesto aquí, es mejor que siga mis órdenes. Él levantó ambas manos en señal de rendición. No se haría responsable de que una aristócrata engreída se matara. Le hablaré al señor Bestley para que esté al tanto, alegó antes de retirarse. Le recomiendo que mantenga distancia con Storm. ¿Storm? ¿Se ha atrevido a cambiarle el nombre a mi caballo? ¿Acaso tenía un nombre? Charlie. ¿Charlie? Con razón solo refunfuña.
¿Por qué no mejor le dice Biscuit? ¿Cómo se atreve? Farfulló señalándole con su fusta. Estaba furiosa. Póngale Sparky si desea. Iré a por el señor Bestley. Richard partió para buscar al hombre al otro lado de la caballeriza. Dejó a la joven con las palabras en la boca. Ella no debía lograr sacarlo de sus casillas. Llevaba una vida tranquila y feliz. Debía mantener la calma. Señor Bestley, habló Richard, acercándose al hombre, tengo un inconveniente que usa falda y se cree de la realeza. Magnus observó por el sitio y distinguió a la sobrina de su patrón cerca del caballo. ¿Qué ocurre con ella? Quiere que le ensillen el caballo pese a la advertencia que le he dado. Intente que reconsidere la situación, pidió el marqués. Esta muchacha nos dará problemas. Intentaré persuadirla. El viejo sirviente caminó junto a Richard para conversar con Coraline para que ella desistiera de la tontería de subir al lomo de un caballo que tenía problemas de carácter y que representaba un gran trabajo para ellos en las caballerizas. Milady, Alfred me ha dicho que usted solicitó pasear en este animal. Por su seguridad. No aceptaré negativas. Ensille el caballo para mí o lo haré yo. Soy la dueña de Charlie, y me subiré a su lomo, partiré hacia el horizonte y no me interesa nada más. ¿Alguna duda? Aseguró al interrumpir al hombre. No, milady. Le ensillaré el caballo, acató Magnus. Richard no podía digerir lo que había escuchado. El señor Bestley dejaría a esa mujer inconsciente tomar el control de un animal que no acataba órdenes. Debía hacer que entrara en razón, por eso, siguió al hombre. Señor Bestley, sé que tanto el caballo como la dueña son tan para cual, pero no puede enviarla a la muerte. Es la sobrina del señor Edevane. ¿Sabes lo que dirá el señor Edevane si le decimos lo que su sobrina pretende? Considero que debería felicitarnos por cuidar de ella. Muchacho iluso, ¿de qué encierro has venido? El señor Edevane siempre ha consentido a su sobrina. Además, como mucho se caerá del caballo y tendrá la prenda sucia. Lady Coraline sabe montar. Dios. Ese caballo no es como cualquier otro. No trates de convencerme, Alfred, porque yo lo sé. Intenta razonar con esa mujer indomable. Puedes ir tras ella y custodiarla, es todo. Magnus cogió la silla de montar y la llevó hacia el animal para colocarla frente a su dueña. Los pensamientos turbulentos de Richard no lo dejaban tranquilo. Esa dama no le importaba en lo más mínimo, pero le preocupaba que algo le ocurriera. No es tu maldito problema, Richard, deja que Lady Necia se mate, se dijo enfadado. Coraline observó al domador y aquel no estaba nada feliz con su decisión. Tal vez no deseaba que le demostrara a su tío que era un inútil. ¿Qué hace ahí parado, Alfred? Ayúdeme a subir, ordenó Coraline con prepotencia. Él se acercó, y en lugar de extenderle la mano, la agarró con fuerza para colocarla al lomo del animal, mientras Magnus sostenía al caballo. No le había dado tiempo a la muchacha para reclamar, al mal paso era mejor darle prisa. Ella se había sonrojado, pero las palabras no le salían para requerir. ¿Qué flores le agradan, milady? Inquirió Richard después de dejarla en el sitio. Ella era tan fina que no representó ningún esfuerzo levantarla. ¿Flores? Las rosas Tudor son las más bonitas, ¿por qué quieres saberlo? Respondió. Para saber cuál deberé llevar a su tumba. Buena suerte, milady. Taimado. Grosero. Espetó escandalizada por el atrevimiento del sirviente. Alterada, movió los pies para poner en marcha a su caballo. El animal, en lugar de caminar, levantó sus patas al aire y ella supo mantenerse en su lomo, mas después salió disparado con Coraline a cuestas. Buen viaje. Vociferó Richard antes de regresar al centro de las caballerizas. Alfred, Magnus lo llamaba. Continuaré con mi trabajo. Esa inexperta se morirá y ese caballo se perderá. Ni siquiera vale la pena preocuparse. Richard dejó al señor Bestley con las palabras en la boca. Fue hasta el centro de las caballerizas y sin que nadie lo viera, golpeó la tranquera. Si algo le pasaba a esa inconsciente, él sería el único culpable. Maldición, muchacha del infierno. Sin pensarlo más, sacó a uno de los caballos más rápidos que había domado en ese tiempo. Lo montó y lo asusó para darle alcance a la joven demente. El señor Bestley supuso que él no podría dejar que a la joven le pasara algo. Desde un principio lo supo, y era por eso que había cooperado con el capricho de la sobrina de su patrón. Richard asusaba al caballo con premura, esperaba no encontrarla tirada en un lugar, muerta. Ese pensamiento se desvaneció cuando escuchó unos gritos.
Charlie. Charlie. Llamaba la joven a su caballo, pero ese estaba poseído. Ella se había sujetado al cuello del caballo para que no la tirara al suelo. Debía admitirlo, fue una verdadera tonta e insensata al no hacer caso a las advertencias. En el fondo sabía que era peligroso, aunque ella prefería al menos sentir el miedo que seguir siendo una infortunada criatura en esa casa. «Milady», gritó Richard para que lo oyera. Coraline giró la cabeza como pudo y vio al gallardo domador de caballos con el cabello ondeando al viento y sus músculos rígidos al lomo de aquel animal que parecía una flecha. Estaba deslumbrada y anonadada con tanta belleza de ese hombre. «¿Qué quiere?», pronunció Coraline manteniendo su posición. «Salvarla, es evidente. Es una mujer hueca». La joven se ofendió y se apegó más al caballo. «De aquí no me bajará. Me ha insultado y no iré con usted a ningún sitio». A Richard no le importó lo que ella le dijo, se acercó y con una mano en las riendas, hizo que su otra extremidad tomase a la reacia muchacha. Por más fuerza que le imprimió, no pudo sacarla y perdió el equilibrio, llevándose con él a Coraline. El cuerpo de Richard fue el primero en caer al suelo, y Coraline cayó sobre él. «Es usted un irresponsable. Casi nos mata», gruñó Coraline, que se alejó de él para incorporarse, pero vio que el sirviente sobre el que cayó yacía en el suelo, inmóvil. La muchacha se acercó de rodillas y comenzó a moverlo para que despertara. Su respiración se hizo más dificultosa al darse cuenta de que no reaccionaba. «Despierte, idiota», exclamó. Luego le dio una bofetada, pero este no se movía. Sus manos le temblaban, Coraline no sabía qué hacer. Había matado al criado de su tío. «Lo siento, son los nervios. Ayuda». Sus gritos no servían de nada. Desconsolada y con lágrimas en los ojos, sollozó. Recostó su cabeza sobre el pecho del hombre y lloró. «¿Ya aprendió la lección?», preguntó Richard, que había fingido su desvanecimiento. Ella se alejó de él y limpió sus lágrimas con mucha rabia. «¿Le ha resultado gracioso, Alfred? ¿Ha disfrutado de verme culpable? Soy creyente, por supuesto que me sentiría mal con la muerte de cualquier persona», increpó enfadada. «Lo merece por necia. Le dije que ese caballo no estaba listo. Qué hermosa vuelta salió a dar, milady». «Uy. Es su culpa. Ese caballo debería estar adiestrado. Ese caballo tiene más mañas que usted. Necesita de mucho trabajo y tiempo. Espero que esta vez lo entienda. Yo le avisaré cuando esté listo para ser montado. Se hace llamar domador, pero no lo puedo ver. ¿Doma ratas en lugar de caballos? Soy capaz de domar lo que tenga frente a mí, incluso a usted si me lo propongo, milady». Capítulo 8. Ella rió ante esas palabras que él le había dicho. «¿Domarme? No soy un caballo. Soy un ser racional», masculló Coraline. «Entonces demuéstrelo y siga las indicaciones de quienes saben lo que hacen. Usted no me dará órdenes. Soy yo quien debe ordenarle lo que debe hacer. Levántese y lleve a mi caballo a las caballerizas». Richard intentó incorporarse, pero le dolía la parte baja de la espalda. Se le ocurrió una gran idea: jugaría con la paciencia de Lady Necia. «No puedo levantarme, milady, ¿puede ayudarme?», curioseó mientras hacía muecas de dolor. El rostro de Coraline era indescifrable. ¿En verdad le estaba pidiendo ayuda? «Puede levantarse solo. No necesita que yo lo ayude», se negó. Cruzó sus brazos y le dio la espalda al hombre postrado. «Vaya por ayuda y dígales que por su culpa tuve un accidente y que no puedo moverme», exageró Richard. Coraline miró hacia el horizonte y después giró sobre su eje para saber si podía reconocer el lugar en el que se encontraban, pero no pudo. ¿Cómo llegaría hasta la casa? Solo ese hombre la podía llevar. «Por esta vez lo ayudaré a incorporarse», decidió. «¿Eso es muy bueno de su parte?». «Ay», expresó después de que la joven le diera un puntapié. «Lo merece por engañarme». Coraline le tendió la mano para que él se sujetara, pero el hombre era muy pesado y terminó cayendo sobre la humanidad de aquel, otra vez. En esa ocasión Coraline cayó cerca de la raja de la camisa del sirviente. Percibió el aroma de la ropa lavada. Ella creía que aquel olería a estiércol de caballo, pero estaba equivocada. Esa tarde su corazón latía desaforado por la cercanía con un criado. «Al parecer terminaré ayudándola yo», reprochó Richard con humor. «Usted no coopera. Si lo hiciera, podríamos salir de esta horrible situación con más premura». Ella se incorporó y volvió a hacer lo mismo.
Richard seguía fingiendo estar más adolorido de lo que estaba. Necesito que me cargue. ¿Cargarlo? Esto es inaudito. Solo recargarme en usted, pidió. Ella lo ayudó y cruzó el brazo de él sobre su hombro para que juntos pudieran caminar. Richard quedó encantado con el perfume de la joven, también estaba impresionado con su carácter. Era decididamente terca, tosca y todo lo que él nunca conoció en una mujer. Conocía a damas de cuna como esta que lo estaba cargando, pero ninguna con tanta determinación y seguridad. Se comportaba más como un hombre que como una mujer. Su cabello huele muy bien, milady, halagó Richard entregándole una sonrisa. Coraline lo observó con detenimiento y sin desearlo sonrió. Cruzó su mirada con la de él y se sonrojó. También pudo notar que ese hombre era demasiado atractivo para su bien. Ella estaba ayudando a un exhibicionista. Alguien que no solo mostraba su cuerpo con prendas que eran ajustadas a su figura y que podrían hacer pecar a más de una deseando saber cómo se veía todo aquello, sino también, que dejaba al descubierto parte de su torso dorado. Al recordar eso, ella desvió la mirada. Y usted huele a caballo, a tierra y a mentiras. Le prohíbo que halague mi perfume, soy una mujer recatada y creyente, Alfred. Esas cosas están fuera de lugar y más por parte de la servidumbre. Puedo continuar diciendo más de sus bondades. ¿Es usted quien ejecuta el violín? Yo, Coraline se hundía en la vergüenza. De nuevo dirigió sus ojos hacia él. Esta vez le sostuvo la mirada al domador. Es encantador como lo hace. Ningún caballero la había halagado antes, en nada. Quizá porque ella nunca dejó que lo hicieran porque los había alejado. Que un criado notara sus habilidades podría significar que lo hacía mal o que el sirviente tenía buen oído. ¿Qué puede saber de música alguien sin instrucción? Cuestionó Coraline, petulante. Mucho. Me gusta la música, milady. En el tiempo que llevo aquí, no había escuchado una sola pieza hasta que usted llegó. Y si sigue trabajando para mi tío seguirá oyéndome. Me quedaré a vivir aquí hasta mi último aliento. Se aburrirá mucho aquí si vivió en Londres. Ah, no me diga. Su advertencia me ha llegado más que tarde. Ni siquiera puedo montar mi caballo. El aburrimiento me está matando, confesó como un libro abierto. Vea esto como una aventura. Cargar a un criado debe ser difícil para usted. Ella rió ante las palabras del domador. Era cierto, lo estaba cargando. Habla mucho, Alfred. No acostumbro a hablar demasiado con hombres. Le rogaría que me complazca con su silencio. Por supuesto. Él acató el pedido porque ella se notaba halagada, pero a la vez incómoda. Era rígida y un poco anticuada, o tal vez no le gustaban los halagos por parte de personas que no pertenecieran a su círculo. Caminaron unos pasos hasta un par de rocas. Coraline ayudó al joven domador para que se recostara. Ella estaba sudada, sucia y cansada. Miró un árbol que estaba cerca y se colocó bajo él. Echó un vistazo en el suelo y encontró unas semillas. Eso hizo que hallara algo bueno en medio de sus desgracias. Son tan bonitas, pronunció al agacharse para juntarlas. Su colección crecería. A Richard le llamó la atención lo que hacía la muchacha. ¿Qué hace, milady? Indagó. Recojo semillas. Me agrada coleccionarlas, respondió con una sonrisa genuina. Los ojos de la joven se iluminaban al contar lo que estaba haciendo. ¿Qué de divertido hay en recoger semillas? Cada quien tiene sus gustos poco convencionales, Alfred. Yo no le he cuestionado nada. Le pido que mantenga la distancia prudente entre ama y criado, Gras no molesta por haber sido cuestionada en su pasión. Permaneció en silencio hasta que decidió ir a buscar a los caballos. Encontrar al corcel de la dama sería un reto. Iré a por el caballo. El adiestrado no está lejos, comunicó Richard antes de dejar a la mujer. La apreció en silencio y concluyó que callada, era una mujer bella, pero enfada lo era el doble. Su soltería se debía a su carácter y a su falta de tacto. No había otra manera de justificar a esa belleza con hábitos extraños. ¿A quién le divertía juntar semillas? Nunca había oído algo tan raro. Ella era especial por donde se la viera. Richard halló al caballo que lo había llevado hasta ahí. Se encontraba pastando muy cerca de ellos. Lo cogió y se subió a su lomo para regresar junto a la joven. Debía llevarla a la residencia y luego buscar al animal perdido. Milady, suba, la llevaré a la casa, dijo Richard, que la vio guardando las semillas entre el corpiño de su vestido. Él estaba avergonzado por haberla observado, pero también sintió interés por el escote de la dama.
Enseguida se reprochó por acalorarse por un ínfimo escote. Al parecer sí le hacía falta una mujer de vez en cuando. ¿Piensa que me subiré con usted?, interrogó incrédula. La llevaría más rápido. Debo buscar al caballo al que absurdamente perdió. Será trabajo perdido por el resto del día. Ella alzó el mentón y lo miró con desprecio. Seguimos perdiendo tiempo. ¿La llevo o se va sola? Si quiere que la lleve, puede ponerse a mi espalda y sujetarse, o colocarse frente a mí. Está bien, lo haré. Iré a su espalda, aceptó. Richard descendió del caballo y otra vez la tomó de la cintura para subirla. Coraline lo miró con detenimiento, mientras aquel tenía las manos en su cintura. ¿Qué significaba que ella no se molestara por los constantes toqueteos del sirviente? Debía hacerle saber que no era de su agrado. Si existirá una próxima vez entre nosotros, le ruego que no me agarre de cintura, manifestó. Está bien, ahora la subiré. Luego de decir eso, Richard primero acarició esa pequeña cintura y después la alzó hasta el lomo del animal. Con eso que ella le había dicho, quiso parecer más decente de lo que en realidad era. Después él subió y esperó a que ella lo cogiera. Sujétese, milady, ordenó Richard. La mente de Coraline era un cúmulo de indecisiones. ¿De dónde lo agarraría? ¿De dónde puedo sujetarme?, preguntó con vergüenza. De donde usted quiera. Con temor, la muchacha colocó una de sus manos en el torso del joven. Su pecho latía desbocado por el contacto. Se sentía extraña al tocar algo tan duro como ese pecho. Una especie de fuego la consumía desde el interior de su vientre. Richard tampoco fue inmune a las caricias que le daba la joven. Su entrepierna se endureció al instante, quizá por la suavidad en el agarre de Coraline. Ella lo acariciaba sin darse cuenta de que lo excitaba. Esa inocente mujer no tenía una sola idea de cómo sujetarse de él. Debía ayudarla. Sujétese de aquí, pidió cogiendo la mano de Coraline para hacerla recorrer su cuerpo hasta que esa extremidad quedara en su cintura. Agarre con fuerza con ambas manos. Coraline estaba a un paso de desfallecer. Había acariciado la zona del abdomen de aquel hombre. Se sentía perdida en el delirio. Una extraña conmoción se apoderaba de ella. A esa situación solo podía llamarle como tentación o pecado. No le resultaba desagradable, pero sabía que eso gritaba prohibido por todas partes. Si no me sujeta con su otra mano, nos quedaremos aquí más tiempo, advirtió Richard. Ella tragó saliva y se llenó de valentía para hacerlo. Colocó ambas manos alrededor de la cintura de él y también se apretó a la ancha espalda del sirviente. Así está mejor, continuó el marqués, sin vergüenza. Esa mujer lo odiaría en cuanto la dejara en la casa, pero al menos se había dado un pequeño gusto. Tal vez debía hacerle caso al señor Bestley y salir con los demás sirvientes para divertirse. Era probable que encontrara a alguna fémina que lo ayudara a no excitarse por haber sido acariciado por una dama tan amargada. Coraline estaba hundida en la vergüenza, aunque disfrutaba del lugar en el que iba sobre ese caballo. Su nariz aprovechaba para posarse en la camisa del domador y llevarse aquel aroma para apreciarlo y estudiarlo. Una hipnótica mezcla de jabón y sudor se desprendía de ese hombre y le alborotaba sus sentidos. Si se siente sola, hay lugar en las caballerizas. Conozco de muchos temas que podrían agradarle, milady, dijo Richard ofreciéndose como compañía. Esa oferta la sorprendió, mas su lado incrédulo salió a flote. ¿Qué puede saber un criado de cosas interesantes para una dama? No somos de la misma clase y es mejor que mantengamos la distancia correspondiente, usted criado y yo patrona. Era una invitación. Si la quiere tomar, es suya, nadie puede obligarla. Es mejor mantener la mente ocupada, mientras menos cosas haga, más tonterías se asomarán a su mente. Créame. De domador a filósofo, resulta ser una caja de sorpresas, Alfred. Y tengo muchas más bajo la manga, pronunció para sí. Richard la llevó hasta las caballerizas y ahí la ayudó a descender del animal. Le hizo una simple inclinación de cabeza para después perderse otra vez con el corcel para poder encontrar a Charlie, el caballo rebelde. Mientras lo veía desaparecer en el horizonte, pensaba en lo emocionante que había sido el tiempo junto al criado. Desde que se le ocurrió subir al caballo, supo que su tarde sería diferente. Pese a las discusiones y las diferencias sociales, ella se había divertido y también disfrutado de una compañía distinta al mismo grupo de siempre. Un sirviente sin educación, pero bastante engreído y pretencioso, le resultaba interesante. En su cabeza había quedado vigente la propuesta de Alfred. Debía olvidarla porque no podía ir a un encuentro con un criado por más amable que éste fuese. En su corta vida, no había conocido a un empleado tan atrevido, pero intrépido y atractivo.
Ese hombre la comenzaba a atraer de manera peligrosa. Ve a guardar tus semillas, Coraline, y después ponte a orar para no regresar a estas caballerizas. ¿La razón? Tengo miedo de que me agrade ese criado y es mejor prevenir que lamentar.